Saludo cordial entonces en el nombre de Jesús para todas las personas que están a través de las redes sociales, de la plataforma de YouTube, todos los hermanos que nos están siguiendo, que también desde otros lugares lejanos que respaldan la obra en este lugar. Gloria al nombre de Jesús. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su audiencia y también por sus aportes económicos que nos envían a esta iglesia, a esta congregación acá en Robledo, El Diamante. Gloria al Señor Jesús. Levítico capítulo número 16. Gloria al Señor. Levítico capítulo número 16. Versos 32 y siguientes dice: hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Expiación. Oremos, hermanos. Padre celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre maravilloso, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en esta hora. Yo te pido que uses mis labios, mi mente, mi corazón y me des palabra de vida eterna para esta iglesia necesitada. Yo presento a este pueblo delante de ti, te pido, Señor, que les des sabiduría para recibir esta palabra. Unge sus oídos, Señor, para que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual fue enviada, Señor Jesús, y cumpla su propósito, mi Dios del cielo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Demos alabanza a nuestro Dios. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Expiación. Bueno, la palabra expiación viene de una expresión hebrea llamada Yom Kippur. Amén. Expiación en hebreo se dice Yom Kippur. Amén. Que a su vez viene de dos raíces. Amén. Yom, que significa día, y Kippur, expiación. Amén. El día de la expiación. Gloria al Señor. Era una fiesta solemne en Israel. Podríamos decir que la fiesta más trascendental, amén, más importante que pudiese celebrar el pueblo de Israel. De hecho, todavía hoy el pueblo de Israel la celebra, no de la misma manera, porque todavía no tienen el templo y todavía no han establecido los sacrificios ni nada de esas cosas, pero de alguna manera todavía la celebran, amén, el día
de Yom Kippur, el 10º día del 7º mes. Amén. Que para ellos no era julio, sino septiembre. Amén. O sea, el 10 de septiembre. Bendito el nombre del Señor. La Biblia nos habla y nos dice a nosotros que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, amén, era sombra de lo que habría de venir. Amén. Si bien no es verdad que la iglesia es el Israel espiritual, eso no es verdad. No podemos comparar la iglesia con Israel. Y hay gente que quiere traer a la iglesia cosas y prácticas que eran del pueblo de Israel. No encajan, no cuadran, porque el Señor no nos ha mandado a nosotros ese tipo de cosas. De hecho, al inicio de la iglesia hubo un tremendo conflicto y un tremendo debate doctrinal. Los mismos discípulos estaban confundidos en alguna manera con la ley y ahora con lo que Cristo les había enseñado, con lo que Cristo les había predicado. Entonces había una confusión en ellos y los discípulos estaban haciendo judaizar a los gentiles. La palabra gentil significa extranjero, forastero, ¿cierto? Pero los judíos usaban esa palabra gentil de una forma o con una actitud despectiva, ¿cierto? Era como no muy bien vistos los forasteros. Sin embargo, dentro de la ley habían algunos mandatos para acogerlos y ayudarlos, pero a nivel general para el pueblo no era como muy propio, ¿cierto? Entonces estaban mezclando la doctrina de la ley, porque nosotros debemos entender, hermanos, que en el Antiguo Testamento hay 5 periodos de tiempo diferentes en los cuales entonces Dios trataba de alguna manera con el ser humano. Inclusive el tiempo que Jesús estuvo acá en la tierra, en su manifestación en carne, pues perteneció a ese periodo de la ley. Amén. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, los llevó 40 años por el desierto y les dio leyes, mandamientos, estatutos. Amén. No solamente eran leyes espirituales, sino que era la ley del país, el código penal, ¿cierto? Para ellos estaba ahí todo incluido dentro de esa ley. Entonces nosotros no podemos comparar a Israel con la iglesia, y de pronto hubo una cantidad de sucesos, de anécdotas, de parábolas, de cosas en el Antiguo Testamento, amén, dentro de la ley, que nosotros usamos como ejemplo para enseñar. Pero finalmente, hermano, si vemos el propósito de Dios para con Israel, es un propósito diferente al de la iglesia. Las promesas que Dios le hizo a Israel fueron promesas terrenales. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y uno ve hermanos por ahí pisando lugares y que no, es que el Señor dijo. Eso se lo dijo el Señor a Israel, hablando de la tierra prometida. El Señor le dijo a Israel: te pondré por cabeza y no por cola. Amén. Entonces uno cree que entra a una empresa, a una universidad, y que ya uno va a liderar ahí, va a mandar a todo el mundo porque Dios lo puso. Pero no, pues usted apenas llegó a empezar a trabajar. Entonces a veces se nos confunden todas esas doctrinas y todas esas enseñanzas, pero resulta que las promesas para la iglesia no son terrenales. Las promesas de Dios para la iglesia son eternas. Alabanzas al nombre de Jesús. Si bien la prosperidad o la enseñanza de la prosperidad está en la Biblia, gloria a Dios, pues creemos, hermanos, que el propósito de Dios no es tanto que nosotros seamos enriquecidos, sino que seamos salvos. Dios sí enriqueció a Israel. Israel ha sido y es una de las naciones más poderosas económicamente hablando y militarmente hablando también.
Dígame, ¿qué país en el mundo tiene el poderío militar que tiene Israel? Y la experiencia en guerra, hermano. Es que Israel es una de las naciones más antiguas del mundo. Y toda la historia de Israel está enmarcada en la guerra. Tienen experiencia y Dios los guarda y los respalda y los ayuda. Y las cosas que Dios ha hecho con Israel son maravillosas. Pero las promesas de ellos o para con ellos son terrenales. Dios les prometió un reino y lo va a cumplir. Tienen que pasar por la gran tribulación y serán sacudidos, ¿cierto? Y no todos llegarán al periodo del milenio, pero Israel gobernará en este mundo con Dios durante 1000 años, ¿cierto? Ese es el evangelio del reino para Israel. Pero para nosotros no. Para nosotros hay promesas eternas. Nosotros no tenemos que pasar por ninguna tribulación. Nosotros seremos arrebatados antes de la gran tribulación y estaremos con el Señor en la eternidad. A mí me llama la atención porque nosotros a veces cantamos y decimos cosas que tenemos que analizar verdaderamente profunda, de una manera profunda. Por ejemplo, nosotros cantamos: yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Las calles de oro las va a andar Israel, porque eso será en la Nueva Jerusalén, en el milenio. Pero nosotros estaremos en el cielo. Alabanzas al nombre de Jesús, ¿cierto? Cantamos: Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo quiero caminar. Bueno, no sé si usted quiera caminar allá, pero yo voy a estar caminando en el cielo. Es Israel el que estará allá. Entonces nosotros no podemos confundir todo lo que es el trato de Dios para con Israel, para el trato de Dios con la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Sin embargo, entonces la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que todo lo que pasó en la antigüedad era sombra de lo que habría de venir y muestra del propósito de Dios para con toda la humanidad. Para mí, hermano, una de las bases o uno de los ejes de la doctrina y de la enseñanza de la gracia están fundamentados, hermano, en el llamamiento de Abraham. Todo eso empezó ahí, hermano, con el llamamiento de Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No le está hablando de una familia, Israel, porque esa promesa se la hizo Dios a Isaac y a Jacob, que iba a bendecir a su nación, amén, a su descendencia. Pero la promesa que Dios le hizo a Abraham era una promesa mucho más amplia, que iba mucho más allá, amén. Y recuerda, hermano, siempre tenga en su mente y en su corazón, la palabra bendito está relacionado con el que es salvo. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado. Siempre que la Biblia está hablando de ser bendito, está hablando de alguien que ha sido redimido, alguien que ha sido salvo. Gloria al nombre del Señor. Entonces Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todos los que crean en mí, así como tú has creído, entonces serán benditos. Así que la base y el fundamento de la mayoría de las doctrinas que nosotros predicamos hoy en día están basadas en lo que sucedió con Abraham. Amén, gloria al Señor. Claro que antes de Abraham Dios también había hecho promesas y Dios le prometió un Salvador a Adán y a Eva. Amén. Y Dios guardó una genealogía, hermano, un remanente de cada familia, un hombre de cada familia. Dios lo fue guardando y se fue llevando de manera oral la palabra de Dios hasta los días de Noé. Y Dios salvó a Noé también y le hizo promesas, ¿cierto? Y Dios con David también tuvo pactos, tuvo promesas, pero las promesas que más nos afectan a nosotros, hermano, fue la que Dios le hizo a Adán de un redentor, pero también lo que sucedió con Abraham. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero la ley empezó, hermano, muchos años después de Abraham. Empezó la ley. Abraham vivió en una dispensación, en un periodo llamado la promesa, que es prácticamente la gracia también. Gloria al nombre de Jesús. Pero la ley o la dispensación o el periodo de la ley se inició, hermano, fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto.
Amén. Cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto y Dios los llevó al desierto y le dio la ley en el monte Sinaí a Moisés. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, entonces Dios le da la ley a Moisés y establece una cantidad de cosas, hermano. A veces usted se pone a leer el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Y usted disfruta mucho leyendo el primero. Uno se lee el libro de Génesis, hermano, y es fascinante. ¿Quién no ha llorado leyendo la historia de José? ¿Cierto, hermano? Ese llamamiento de Abraham, gloria a Dios. Lo que sucedió con Isaac cuando iba a ser sacrificado. O sea, el libro de Génesis es una maravilla, hermano, literaria. Emocionante, impacta el alma cuando uno lo lee con despacio, con detenimiento. Amén, bien leído, gloria al Señor. Y parte del libro de Éxodo, pero cuando usted llega al libro de Levítico, al libro de Números y Deuteronomio, entonces ahí es donde empieza la gente, pero ¿cómo así? Toda esta cantidad de nombres que significan y todo esto tan tremendo, toda esta ley, y muchas veces uno ni entiende esas cosas. Amén, bendito el nombre del Señor Jesús. Pero todo ello nos está hablando de un propósito de parte de Dios. El apóstol Pablo dijo unas palabras, hermano, a los romanos, que aún por nosotros los cristianos muchas veces ha sido malinterpretada. Pablo le dijo a los romanos, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces nosotros predicamos siempre por ahí a toda la gente, no, es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entre más pecador sea usted, más gracia tiene Dios. Y eso no es lo que el apóstol le está diciendo. El apóstol Pablo se está refiriendo es precisamente a la ley. ¿Cuándo abundó el pecado? No dice dónde, sino cuándo abundó el pecado. Cuando vino la ley. Porque la ley fue la que agravó el pecado. El pecado siempre ha sido grave, pero cuando vino la ley, el pecado se agravó. Pablo dijo que cuando él conoció la ley, murió. La ley me mató. Por eso la Biblia dice que la letra mata. Y muchas personas en la antigüedad, en los inicios de nuestra iglesia, creían que estudiar era pecado, que leer un libro aparte de la Biblia era pecado. No sé si el hermano Jorge recuerda ese tiempo que enseñaban que, y uno lo veían leyendo un libro por ahí extraño, ¿usted qué está leyendo ahí? Usted no puede leer sino la Biblia, que porque la letra mataba, y eso era una mala interpretación. Lo que se está refiriendo es a la letra de la ley, que la ley vino fue precisamente para condenar al pecado. Y el pecado siempre ha sido grave. No hay nada que Dios considere más grave que el pecado. El pecado, hermano, rompió la comunión de Dios con el hombre. El pecado, hermano, le quitó al ser humano su posición de ser hijo de Dios. Cuando el ser humano pecó, dejó de ser hijo de Dios. Dejó de ser hijo de Dios y se convirtió solamente en una criatura. Sin embargo, todas las personas y muchas gentes, y aún gente en la iglesia también, tienen el concepto y la idea de que todos los seres humanos son hijos de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Los hijos de Dios son los que han creído en su nombre, los que han sido llamados por Él y los que han recibido ese llamamiento, los que han sido bautizados en Cristo Jesús, los que han tomado el Evangelio como forma de vida, los que siguen a Cristo. Esos son los verdaderos hijos de Dios. El resto de los hombres, ¿qué son? Criaturas. Criaturas. Amén. Por eso es que el Señor, hermano, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Está invitando a su pueblo que nosotros vayamos y traigamos a los hombres para que recuperen, amén, esa imagen y esa semejanza de Cristo. No una imagen física, porque Dios no tiene pies, ni manos, ni cabeza, ni nada de esas cosas. Dios es un espíritu. Que haya tomado forma humana en algún momento es diferente,
Pero la esencia de Dios, Dios es espíritu. Él no tiene un cuerpo humano como el nuestro. Gloria al nombre de Jesús. Cuando habla de su imagen y de su semejanza, está hablando de esa posición en la que Él nos ha puesto como hijos suyos y nos ha santificado y nos ha purificado. Y estamos en una posición de inocencia. Ya no somos inocentes, somos justificados. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, entonces, todo ese Antiguo Testamento y toda esa ley fue dada, hermano, como sombra y demostración de lo que habría de venir. Y lo que más grave consideraba Dios entonces era el pecado. Amén. Mire que el pecado, hermano, convirtió a los ángeles en demonios. El pecado ha convertido a los hombres en bestias. Porque, hermano, un ser humano tiene una capacidad de maldad increíble. Engañoso y perverso es el corazón de los hombres, más que todas las obras. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso dice la palabra de Dios, porque el ser humano tiene una capacidad de maldad increíble y entra en un círculo vicioso de pecado donde no es capaz de salir. Amén. Y la expiación de la que estamos tratando en esta mañana trata de la forma en que Dios ha querido solucionar el problema del pecado en el hombre. Y entonces el Señor le da al pueblo de Israel una fiesta tan trascendental, tan importante, hermano, demostrando la gravedad del pecado, y lo tenían que hacer con tanta reverencia y con tanta santidad, hermano, que si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y no era digno, de una se moría. De una, hermano, de una. Al principio de las fiestas, los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo y el pueblo se quedaba afuera horas y días sin saber qué había pasado. Pero ¿qué pasó? Y como nadie podía entrar al lugar santísimo, yo no sé cómo se las arreglaban, pero ellos deducían, no, este hombre se murió. No salía de tanto tiempo, se murió. ¿Cómo hacían para sacarlo? Entonces después ellos establecieron que el sacerdote tenía que salir con dos cosas aparte de lo que Dios había ordenado. ¿Cuáles? Una, poner unas campanitas en sus vestidos. Mientras él se estaba moviendo, las campanitas sonaban. Amén. Y otra, le amarraban o le ataban una cuerda a la cintura, y si el hombre quedaba ya muerto, lo alaban con la cuerda, porque no había forma de entrar. El que entrara allá también se moría. Yo a veces me he preguntado, bueno, y después del sacrificio y todo eso, ¿cómo hacían el aseo? O sea, hay una cantidad de cosas que le quedan a uno en la mente, porque ellos esparcían sangre por todo el lugar santísimo, en el arca del testimonio, y todo eso quedaba ahí untado de sangre. Y luego, ¿cómo aseaban eso? ¿Cierto? Son cosas que yo tengo en mi mente, que uno a veces piensa. Yo no sé si usted ha pensado en eso. Yo a veces trato de ser muy curioso en la palabra y en la historia, pero ¿cómo harían esta gente después con esa, como dice la hermana, con esa vuelta? ¿Cierto, hermanos? Bendito el nombre de Jesús. Entonces imagina uno ser el sumo sacerdote y decir, bueno, usted mañana le toca entrar al lugar santísimo, y de pronto uno saber que no está bien. No, pues vamos a morir yo. O confiese su pecado, mijo, o muérase allá adentro. Una de dos. Y dígame, la noche anterior una pelea bien brava con la señora, con los hijos, y saber que al otro día tenía que entrar al lugar santísimo. Ay, Señor, ¿yo aquí qué hago? O confiésele a todo mundo su pecado, mijo, o muérase allá adentro. Y si se moría allá adentro, lógico, todo el mundo sabía por deducción, obvio, se murió porque estaba en pecado. Y eso era, hermano, la peor vergüenza para la familia del sumo sacerdote. La peor vergüenza. Entonces,
Que a uno le dijera, no, usted tiene que entrar al sumo sacerdote. A uno le dicen que tiene que predicar, hermano, y a uno tiembla. Pero aún así uno toma aire y viene, y bueno, y así la señora esté brava con uno muchas veces, Señor Jesús, dile a esa mujer que me perdone. Y ella mirándolo allá a uno y uno aquí predicando, bendito el Señor. ¿Cierto? Pero uno de todas maneras viene. ¿Cuánta gente viene y predica en pecado, cierto? Con algo en su corazón. Pero estos hombres se morían en el instante. Y si Dios no recibía el sacrificio, mi hermano, el pueblo de Israel, ahí sí, como dice el dicho, perdían el año. Perdían el año, hermano. No había lluvia. Se imagina uno viviendo en un desierto y que no haya lluvia. No podían salir a la batalla porque si enfrentaban a sus enemigos, los derrotaban. Bendito el nombre de Jesús. Venían para ellos castigos de la ira de Dios, enfermedades, pestes, desastres. Venían tiempos de cautiverio, sus enemigos los invadían, se apoderaban de sus riquezas, de sus cosechas, de todo. No había cosechas, no había comida, la comida era escasa. Era el año de la vergüenza. Era el año de la vergüenza. Lo peor que le podía suceder al pueblo de Israel era que el sacerdote se muriera allá adentro. Dios no aceptó el sacrificio. Pero cuando Dios aceptaba el sacrificio, hermano, cuando el sumo sacerdote entraba, eso era una fiesta, hermano, ni siquiera de días, se quedaban semanas en fiesta. Esa gente hacía unas fiestas, hermano, porque Dios los iba a bendecir, había prosperidad, había bendición. Por eso es que dice el Salmo que Él llena sus graneros con millares y decenas de millares, amén. Sus ganados eran multiplicados, bendecidos. Los elementos más fuertes de la economía, que eran la sal, el trigo, el vino, amén, eran en abundancia para ellos, el ganado. Había bendición, no habían enfermedades, Dios entregaba a los enemigos en sus manos. Es que, hermano, caminar bien con Dios tiene su bendición, seguro, hermano. Tiene su bendición, gloria a Dios. Era lo mejor que podía sucederle al pueblo, que Dios aceptara ese sacrificio. Pero ¿en qué consistía la expiación? ¿Cuál era el propósito? El propósito era que el pueblo fuera consciente de la gravedad del pecado, pero también el hecho de que Dios encerró a todos los hombres bajo pecado, que todos pecaron, y como todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. En el día de la expiación solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Y tenía que sacrificar 2 animalitos, 2 corderos. Uno era sacrificado ahí en el tabernáculo y otro lo tenían que llevar fuera del campamento. Amén. Porque el que era sacrificado en el templo era para bendición. Era el perdón, era la gracia, era la prosperidad. Pero el que era sacrificado afuera era sacrificado para maldición. Usted sí está comprendiendo, hermano, por dónde vamos. Usted sabe por qué Cristo fue crucificado fuera de la ciudad y no adentro. Porque era la vergüenza. Era el que llevaba el pecado, hermano. Tenía que ser quemado totalmente, derramada su sangre totalmente. Y el que hacía el sacrificio, hermano, bendito el nombre del Señor Jesús, el que hacía el sacrificio, luego tenía que purificarse, tenía que bañarse 7 veces. Eso era un proceso, hermano, porque había sacrificado el animalito que era para la maldición. Bendito el nombre del Señor Jesús.
¿Cómo sabían cuál de los dos animalitos, cuál iba a ser adentro y cuál iba a ser afuera? Bueno, el capítulo 16 de Levítico nos dice que era un sorteo que hacían, por este o por este. Pero igualmente todos dos se morían, igualmente todos dos eran sacrificados. Amén. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía para ser bautizado por él, Juan el Bautista entonces miró a Jesús y le dijo a todas las personas que estaban ahí: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál de los dos corderos era el que quitaba el pecado o lo cubría? Porque ni siquiera lo quitaba, sino que lo cubría. Eso está tipificado también en el arca de Noé, cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca y que la tenía que pintar con brea por dentro y por fuera. Tenía que cubrir su madera, amén, no solamente para impermeabilizarla, sino para comenzar a mostrar de alguna forma ese propósito de cubrir el pecado. Pero Juan señaló a Jesús y no dijo que el Señor iba a cubrir el pecado, porque la expiación lo que hacía, hermano, juntamente con la propiciación, era no solamente tapar el pecado del pueblo, porque el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio primero por él, luego por su familia, luego por su tribu y luego por todo el pueblo. Amén. Lo que la propiciación y la expiación hacían era aplacar la ira de Dios, porque Dios estaba enojado, hermano, por su pecado. La Biblia dice que Dios todos los días está airado contra el impío. Eso dice la Biblia. Pero a la gente en el mundo, todo el mundo le dice: no, Dios lo ama, a usted Dios lo quiere ayudar y lo quiere bendecir, Dios a usted lo escucha. Eso no es verdad. Dios no oye al pecador. Pero si alguno se arrepiente, a ese oye Dios. No que no oiga, Dios sí oye. Lo que el texto quiere decir es que Dios no le atiende. Y por eso la gente entonces prefieren buscar por allá santos, mediadores, hacer promesas, echarse en arroz en los zapatos y hacen de todo para que alguien le cumpla una promesa, ¿cierto? Y ellos van y la pagan y una cantidad de cosas. Pero con Dios no es así. Nosotros a nuestro Dios solamente le pedimos y Él nos oye. Y Dios le dijo a Salomón cuando inauguró el templo: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de tu pueblo en este lugar. Y les dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, amén, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dele alabanza al Señor Jesús. Y sanaré su tierra. El sacerdote entonces escogía uno de los dos corderos por sorteo, y uno era sacrificado allá en el tabernáculo, pero el otro tenía que ser llevado fuera. Juan señaló a Jesús, y Juan tenía una revelación increíble, porque el pueblo sabía que los corderos eran para cubrir el pecado y para aplacar la ira de Dios. Pero cuando Juan señaló a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, y no que aplaca la ira de Dios, sino que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos de los que estaban ahí siendo bautizados por Juan entendieron lo que Juan estaba diciendo? Y no solamente esa expresión estaba significando: este es el cordero que será sacrificado afuera, lejos del campamento. Este
es el que va a llevar nuestros pecados, nuestras vergüenzas, nuestro castigo. Estará sobre este. Es que el cordero que era sacrificado afuera era el que llevaba la vergüenza. ¿Usted cree que por qué Cristo fue crucificado desnudo? No con un trapito en la cintura como nos lo han mostrado toda la vida. Él estaba desnudo totalmente. Formaba parte de la vergüenza del crucificado. Morir desnudo, la muerte más vergonzosa, hermano. Si alguien de su familia moría crucificado, esa familia caía en ruina, hermano. Les quitaban lo que tenían, sus pertenencias, sus propiedades, las perdían. Nadie les daba. Era peor que ser un leproso, porque si un leproso iba por ahí, se acercaba a menos de 4 metros de alguien, lo apuñalaban o le tiraban piedra. Tener un pariente que haya sido, hermano, crucificado, eso era lo peor que le sucedía a una familia, la peor vergüenza. Juan señaló a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios, no que tapa, no que cubre, sino el que quita. O sea, de una vez le estaba diciendo al pueblo: vea, con este hombre ya nosotros vamos a tener el problema del pecado resuelto en nuestra vida. Y ahora ya no es que nosotros estemos aplacando la ira de Dios, porque ahora no tenemos la ira de Dios, ahora tenemos su gracia. Ahora Él está sentado en un trono no de juicio, sino de gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Amén. Para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Alabanzas al nombre de Jesús, dice la palabra de Dios. Ya Dios no está sentado ahí airado esperando que hagan un sacrificio y derramar su ira contra un inocente. No, ya eso lo hizo Dios. Que la Biblia dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por abatido, por herido de Dios. Amén. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Dice la Biblia: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, Dios tenía un castigo determinado para nosotros, pero Dios descargó toda su ira, todo su enojo, hermano, lo descargó sobre Cristo. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esa frase, esa expresión, hermano, tiene una trascendencia importante en nuestra vida, porque ahí sigue hablando de la gravedad del pecado. Si usted no ha sido lavado con la sangre de Cristo, la ira y el juicio de Dios están reservados para el día de la ira y de la condenación de los hombres impíos. Yo en oración le digo al Señor que tenga de mí misericordia, y le digo: Señor, no permita que yo vaya a la condenación de los impíos, porque, hermano, el día de la ira de Dios será grande. Dice: ¿por qué anheláis el día grande de Jehová? Si es grande y terrible, dice el profeta. Si es día grande y terrible, dice: día de tinieblas, día de oscuridad, día de lamento. El Señor Jesucristo, siempre refiriéndose a ese día, decía: ese será el lloro y el crujir de dientes, porque Dios le dará la recompensa al pecado, hermano, al castigo del hombre. Le dará la recompensa de vida a su extravío, dice la carta a los romanos. Bendito el nombre de Jesús. La expiación consiste en que un inocente llevara el pecado del culpable. Por eso la obra de Cristo es tan grande y tan gloriosa, porque nadie era suficientemente digno o santo o bueno para hacerlo. La Biblia dice que Dios miró desde los cielos para ver si había algún justo, para ver si había alguien que hiciera esa obra. Dice: no halló justo ni aún uno, ni siquiera uno.
Hermano, ni Job, ni Daniel, ni Noé, ni Pablo, ni Pedro, ninguno era digno, ninguno. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra. Ni siquiera los ángeles eran limpios delante de Dios. La Biblia dice que ni siquiera los cielos son limpios delante de Él. Y Él no confía en ninguno de sus santos. Uy, hermano, esas palabras de Cristo lo dejan a uno. O sea, que Dios no confía en usted. Dios no confía en mí. Pues bueno, yo no confío en mí. Toca decirle al Señor como dijo Pablo: todos los días muero. Porque si no me muero todos los días, este viejo hombre está ahí con unas ganas de saltar, de brincar y de revolcarse. Usted no puede confiar en usted mismo, hermano. La Biblia dice: ten cuidado de ti mismo y de la que está a tu lado. ¿Cuál es la que está a su lado? No es su señora, olvídese. Descarado. Es usted, es su carne, esa naturaleza humana. Si Dios no confía en mí, yo menos. Porque yo estoy seguro, hermano, que a la primera oportunidad la embarro. Me tiro en todo. Por eso usted no puede poner la mirada en los hombres. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alabanzas al nombre del Señor. Dios miró a ver si había alguno y nadie, absolutamente nadie había. Por eso el Señor, desde antes de la fundación del mundo, ya había dispuesto un cordero para expiación del pecado. Si bien la expiación en la ley lo que hacía era tapar el pecado y aplacar la ira de Dios, la expiación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no aplacó la ira de Dios ni tapó el pecado, lo quitó y cambió su ira por misericordia. Alabanzas al nombre de Jesús. Y dice el Señor: para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. La expiación nos pone a nosotros en dos posiciones. Depende de usted en cuál posición quiere estar. La expiación te pone bajo las alas del Altísimo, bajo el cuidado de su sombra, bajo su gracia y su misericordia. O la expiación te pone bajo la ira de Dios, el castigo y todos sus juicios. No se preocupe, que Dios es amor. Eso es lo que le dicen a uno por ahí. Y uno le habla del evangelio a alguien, y no, hombre, va a decir usted aquí: Dios es amor, Dios va al infierno, Dios es muy bueno, Él no va a condenar a nadie. Eso es una ignorancia y un desconocimiento de la palabra. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? ¿Libres de qué? No, libres de la condenación. Eso no es verdad. La verdad no lo libra a uno de la condenación. La verdad lo libra de la ignorancia.
Yo conozco mucha gente que conocen la verdad y están más perdidos. ¿Usted cree, hermano, que los que producen una película bíblica, esa gente se tienen que leer la Biblia? Esta semana, hermano, estaba llorando yo viendo una serie que se llama Los Elegidos. Está en Netflix y trata de los 4 evangelios, toda la vida de Jesús. Uy, hermano. Y uno comienza a ver ahí cuando Jesús comienza a llamar a sus discípulos y todo lo que él hace. Uy, eso lo impacta a uno, hermano. Cuando liberó a María Magdalena de esos espíritus que tenía. Y muestran todo ese contexto de la historia. Eso le impacta a uno el corazón y tiene que derramar lágrimas. Y yo pensaba, ¿será que el productor de esta serie será cristiano? ¿O era inconverso? Si es inconverso, pues tiene el corazón más duro del mundo, porque es sacar, ¿cierto?, una producción de estas, porque es tan impactante, hermano, tan maravillosa. Uno le bota tiempo a ver series de todo, pero esa en especial, uy, hermano, qué impacto en el corazón, de verdad. Y si ese hombre es inconverso, se tuvo que aprender los evangelios de memoria y leerse toda la historia de Israel y leerse los usos y las costumbres judías para entrar en ese contexto. Entonces el conocimiento de la verdad no lo hace a uno libre. Es libre de la ignorancia. Y cuando usted es libre de la ignorancia, entonces ya usted decide si quiere seguir andando en tinieblas o si quiere seguir andando en luz. Por eso dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, vino la verdad. Y los hombres escucharon y conocieron la verdad, pero prefirieron las tinieblas. Prefirieron las tinieblas. El infierno se va a llenar de gente que conoció el evangelio, de gente que predicó el evangelio, de gente que fue bautizada y gente que hasta habló en lenguas en alguna ocasión. Conocieron la verdad. Pero lo que nosotros tenemos que pensar ahora, hermano, conocemos la verdad, ¿qué vamos a hacer con esa verdad? ¿Qué vamos a hacer con esa verdad que hemos recibido? Nos seguimos resistiendo, seguimos dejando que pase el tiempo y pasen los años y Cristo por ninguna parte. Y qué bonito ir a un culto, qué bonito cantan, ay, tan bueno que predican. Uno vaya y se siente como una paz, pero luego va a su casa y se olvida de todo. Amén. Se olvida de todo. Pero aquí está con nosotros Cristo Jesús. Y Él hizo un sacrificio, hermano, tan grande, que uno piensa, hermano, porque es que eso es lo que dice el salmista. El salmista se pone a pensar en el hombre y dice, ¿y qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo de hombre para que lo visites. ¿Qué soy yo? El salmista también dijo, yo soy un gusano y no un hombre. ¿Qué somos nosotros para que Dios, sin ninguna necesidad, hiciera lo que hizo? Es que, hermano, para Dios era muy sencillo desaparecer toda la creación y hacer otra nueva. ¿Qué problema para Él? Yo creo que no necesitaba ni siquiera chasquear los dedos. ¿Para qué? Dios, ni parpadear siquiera, simplemente hubiera desaparecido todo. El universo, ángeles, demonios, hombres, todo desaparece con solo un pensamiento, un deseo de Dios. Pero entonces, ¿de qué manera nos amamos? A mí me llama la atención, hermano, la expresión que usa Juan en el capítulo 3 y el verso 16, que dice, de tal manera. A mí esa expresión, yo me pongo a pensar, ¿por qué esa expresión? ¿Por qué no usó otra palabra? De tal manera amó Dios al mundo. Parece que no encontró una palabra para poder describirlo.
Juan era muy inteligente, era una persona intelectual, de familia adinerada. Su madre Salomé, su padre Zebedeo eran dueños de una flota de pescadores. No era como Pedro, que papá tenía un barquito y él pescaba ahí, pero la familia de Juan era adinerada. Juan no era un ignorante. Yo me imagino que Juan investigó, consultó, estudió, escudriñó, preguntó: ¿cómo puedo yo definir el amor de Cristo? ¿Cómo puedo? Le preguntó a Pedro, le preguntó a Jacob, le preguntó a todos y no encontró una palabra para definir ese amor. Porque yo le puedo decir a usted por qué amo a Cristo, y se lo digo con detalles. Pero ¿cómo puedo decir yo y cómo puedo explicar por qué Cristo me amó a mí? Si yo era lo peor. Si Dios ha sacado gente de la caneca de la basura, a mí me sacó fue de una letrina. Lo peor de mi familia, de mi barrio. Todos mis amigos están muertos. Todos drogadictos, alcohólicos, impíos, ladrones, de todo. Muertos todos. ¿Por qué me amó Cristo a mí? ¿Quién era yo? Mentiroso, hipócrita, ladrón, falso, drogadicto, alcohólico, de todo lo peor. ¿Por qué? Yo le puedo definir a usted por qué amo a Cristo. Pero ¿por qué Cristo me amó a mí? No lo entenderé. Juan no encontró una palabra para definir lo que Cristo había hecho en la cruz. Si yo digo que Jesucristo es solamente un enviado de Dios, entonces para Dios fue muy fácil. Vaya usted, salve a la gente y la gloria me la llevo yo. ¿Usted cree realmente que eso fue lo que sucedió en el cielo? Eso no es verdad. Porque Dios le dijo a Isaías: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Está hablando de Jesús, del Cordero. Y mi siervo que yo escogí, dice, para que creáis y entendáis y sepáis que yo mismo soy. ¿Quién? El siervo que él había escogido. Para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios se escogió a sí mismo. Y entonces Pablo le está demostrando a los filipenses cómo fue ese proceso. Y Pablo le dice a los filipenses: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se hizo obediente a sí mismo, se sujetó a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre y muriendo ni siquiera como un hombre, sino con una muerte peor que la que cualquier hombre pueda sufrir. Alabanzas al nombre de Jesús. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él expió tu pecado, no lo cubrió, Él lo llevó, Él lo pagó, Él lo quitó, te justificó a ti, quitó su ira, te dio su gracia, te dio su misericordia, ha perdonado tus pecados. Eso es lo que Cristo Jesús ha hecho allá en la cruz del Calvario. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién sabe el número de los redimidos? ¿Quién sabe cuántos vamos a estar allá adorando y exaltando su nombre? Yo quiero estar allá. Yo quiero estar allá cuando Él levante a su pueblo. Yo quiero oír su voz. Yo quiero volar con Él. No importa lo que tenga que padecer en esta tierra. No importa a lo que tenga que renunciar, no importa lo que tenga que hacer. Yo quiero estar allá. Yo quiero escuchar su voz cuando me mire a los ojos y me diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el aposento de tu Señor. Entra y vas a recibir todo esto. Y no importa que no me dé nada en el cielo, no importa que no haya recompensa. La recompensa para mí será mirarlo a los ojos, será conocerlo, será tocarlo, será abrazarlo y será oír su voz. Eso es lo grande del evangelio. Eso es lo grande de la vida cristiana. Esa es la recompensa más gloriosa. Tenerlo a Él, recibirlo a Él, conocerlo a Él, amarlo a Él, sentirlo a Él, servirle a Él, llenarse de Él. No hay nada más grande, no hay nada más glorioso, no hay nada más sublime. Él llevó tus pecados. Póngase en pie, iglesia. Aleluya. Él llevó tus pecados. Él derramó su sangre por ti. Él derramó su sangre por ti para que tú vivas. Él murió para que tú vivas. Él resucitó y subió al cielo para que tú puedas tener una nueva vida y subir con Él al cielo. ¿Por qué no levanta sus manos, mi hermano, mi amigo, y venga a este altar? Venga, arrodíllese aquí y dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, perdóneme. Señor Jesús, perdóneme. Señor Jesús, lávame, límpiame, sálvame. Jesús, transfórmame. Permíteme entender esta verdad. Permíteme entender esta verdad que me han predicado en esta hora. Aleluya, aleluya. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.